Sí. Inge, tenemos que conectarnos ¿A una aquí al sesión? Teams. Sí, a una O, sesión. Ya les va a llegar unas directrices cómo tienen que conectarse para poder la prueba, ¿no? Estamos viendo que tal vez sea que yo mismo les convoque. Con todo ya voy a hablar bien para ver cómo se... Pero va a ser a través de una conexión, ¿no? Entonces, de lo que ustedes pueden ver el día de mañana, en lo que dice prueba uno está contemplado la existencia de su prueba, ¿no? Ustedes tienen que entrar al aula, entran a rendir la prueba, sí, con normalidad, eso prácticamente, sí. Entonces, no es muy compleja, no es nada del otro mundo, es una prueba muy sencilla, ¿no? Algo que me olvidaba, por favor, aquí está el formulario para que ustedes puedan, en el caso de que no puedan dar la prueba el día de mañana, puedan dar la prueba atrasada. Ahorita no va a funcionar el formulario porque se habilita desde el día jueves, o sea, un día siempre posterior a la prueba, ¿no? Entonces ya cuando sea jueves se va a activar este formulario, entonces ustedes ya van a poder llenarlo, ¿no? Una consideración adicional, las pruebas atrasadas solo se pueden tomar siempre y cuando ustedes tengan aval de bienestar estudiantil. Entonces en este formulario les va a pedir que introduzcan el formulario de bienestar estudiantil. Si no tienen esa aval, pues la prueba atrasada no se podría tomar y por tal motivo no regiría eso, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta. Cualquier persona que quiera dar la prueba atrasada tiene que hacerlo a través de bienestar estudiantil. ¿Sí? Entonces eso sí, por favor, les rogaría que si por alguna razón tuvieron algún problema, traten de agilitar eso a través de ellos, ¿no? Para que les den el aval y de tal manera que eso lo suban en el formulario para que sea el justificativo de que pueden dar la prueba atrasada. ¿Ya? Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta. Profe, ¿en qué parte mismo dice que aparece la prueba? ¿En semana 3 Y o...? si usted ve, va aquí en el grupo general de pruebas, va a haber una pestaña, a usted solo le va a aparecer una pestaña de inicio y una pestaña que dice prueba uno. En la pestaña de prueba uno va a haber uno que dice enlace prueba uno y uno que dice prueba 01 del 24 del 11, que esa sería la del día de mañana. Entonces usted le da clic en esa pestaña, ¿sí? Y le va a aparecer esto. Pues ahí usted va a poder ver que le pide unas cosas, que es la carta de compromiso que yo les decía la vez anterior, ¿no? Y simplemente es una carta donde usted se compromete a no copiar, ¿sí? Es prácticamente eso. Y aquí está la prueba, ¿no? ¿Sí? Entonces el día de mañana se habilitará esta prueba para que ustedes puedan darla, ¿no? Como les digo, es a partir de las 7. Ustedes pueden ver, se va a abrir exactamente a las 7:15 de la noche y se cierra alrededor. 1 hora y 20 está puesto, ¿no? Sí, alrededor de 80 minutos por ahí. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Bien, eso respecto a la prueba, ¿no? Entonces los temas es de lo que nosotros hemos visto hasta la clase anterior. Por favor, revisarán, ¿sí? Es de lo que hemos visto en clase, los ejercicios que hemos practicado en clase, ¿sí? No hay nada diferente ni nada del otro mundo, ¿sí? Es de los ejercicios que hayan hecho de deber, de ejercicios, yo qué sé, ¿sí? De eso, por favor, tomarlo en cuenta, ¿ya? Siguiente indicación. En en el curso como tal, ya se cargó la semana 3, entonces ahí está el material de esta semana, ¿sí? Para que ustedes puedan tener acceso a eso. Eh, ¿Ya? Y con respecto a nuestra semana, ¿no? Este no aplica porque está en el grupo de Teams. Una cosa adicional que está extra a todo lo que hemos estado trabajando en la semana es esta carpetita que dice aspectos generales del video. Recuerdan que en la primera clase yo les decía que hay una quinta actividad que es la elaboración de un video. Entonces ya por la tercera semana les iba a contar más o menos qué es. Entonces, esta tercera actividad del video, ¿sí? ¿En qué consiste? Ustedes al ingresar aquí van a ver que existe un compendio de ejercicios. Entonces al abrirlo, miren, está alrededor de 20 a 24 ejercicios. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es resolver uno de estos ejercicios. Sí, solo uno. ¿Ya? ¿Cuál? El que yo les ponga aquí. Más tardecito o tal vez mañana les voy a poner aquí el nombre y el ejercicio asignado que les tocó. Entonces yo que sé, por ejemplo, el señor Adrián Paguay, por ejemplo. Aquí va a aparecer estudiante de Paguay, ejercicio 2, por ejemplo. Entonces él tiene que irse al compendio de ejercicios y ver, a ver, este es el ejercicio 2.
Este ejercicio es el que le tocó al compañero resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente aquí están las indicaciones generales. Lo que prácticamente dice aquí es que ustedes tienen que hacer un video, ¿sí? Del ejercicio que les tocó asignado. Tienen que resolverlo, ¿sí? Tienen que grabarse resolviendo. ¿Cómo lo hagan? Pues es a su libertad, ¿sí? Alguien dirá, puedo pegar un papel, ¿cómo se llama? Esos pliegos de papel periódico y pego y me pongo a resolver el ejercicio. Sí, es válido. Sí, alguien dice, puedo resolver en un cuaderno y mientras yo voy resolviendo, voy explicando, también, no hay problema. Sí, la cuestión es que tienen que hacer la resolución de este ejercicio y tienen que grabarse indicando el ejercicio como tal, ¿no? Sí, pues lo explican, cómo resolvieron y todo lo demás, ¿sí? Los ejercicios no están planificados para que sean más de 10 minutos, entonces máximo 10 minutos, ¿no? Y mucho sería 10 minutos, ¿sí? Entonces, corto, ¿sí? Basta con las justificaciones necesarias, ¿sí? ¿Qué definición usaron? ¿Cómo hicieron el ejercicio? Y nada más, ¿sí? Eso más o menos por la sexta semana o séptima semana se subirá un enlace para que ustedes puedan cargar ahí el video, ¿sí? Les aviso ahorita para que tengan un poquito de tiempo, ¿sí? Conforme vayan haciendo, tengan alguna pregunta, ¿sí? Para que hagan de manera adecuada el ejercicio, ¿no? En el video, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, más o menos, tienen más de 15 días, ¿no? Para hacer el video. Entonces, sí, les pediría que traten ya de ir viendo. Ya les subo la lista para que vean qué ejercicio les tocó. Y en base a eso, hagan el ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, sí les pediría que hagan con tiempo. No dejen para el final, porque siempre para el último día dejan para hacer el video. Entonces, no lo dejen para el último día. No hagan con tiempo, de tal manera que si tienen algún inconveniente o alguna pregunta, la puedan hacer. ¿Sí? Bien, eso es con respecto a la actividad del video. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces empecemos la clase del día de hoy, ¿no? Lo que nosotros estábamos viendo, hemos hecho algunos ejercicios tipo prueba, pues más o menos así como los que hicimos, ¿no? Son esos ejercicios, son de la prueba del día de mañana. Son ejercicios cortos, que si ustedes tienen claro lo que hemos quedado en las semanas anteriores, pues no les llevará mucho tiempo, ¿sí? Si no, lamentablemente se demorarán demasiado, ¿sí? Entonces, eso también tengan en mente, ¿no? Si ven que una pregunta les lleva más de 3 o 4 minutos, algo quiere decir, algo me olvidé, no creo que sea el camino, debo buscar otra forma. Sí, eso tener muy en cuenta, ¿no? ¿Ya? Por favor. Con eso empecemos la clase del día de hoy. Nosotros nos habíamos quedado en lo que es una matriz escalonada y reducida por filas. Sí, simplemente en esta clase es recordar cómo se haría para obtener una matriz escalonada y reducida. ¿Ya? Ustedes ven que a la final es lo mismo, solo que ahora la única regla es que encima de los 1 tengo que hacer 0. Nada más. ¿Sí? Pues ven, hay una forma para obtener la escalonada y otra forma para obtenerla reducida, pero a la final es lo mismo, ¿no? Lo único que aumentamos es que encima de los unos tienen que ser 0. Nada más. Entonces, para recordar eso, ¿no? Pues miren, por ejemplo, yo les podría pedir que esta matriz ustedes le escalonen. Pues como yo quiero que esta matriz ustedes escalonen, sigo las sugerencias, ¿se acuerdan? Sigo estas pequeñas sugerencias que se les ha dado. ¿Cuál es la primera? Siempre debo arrancar por 1. En este caso, en esta matriz, yo sé que arranco por 1. Entonces, tranquilamente con este 1 tendría que hacer 0 hacia abajo y 0 hacia abajo. Esa es la sugerencia, ¿no es cierto? Entonces, las operaciones que yo haría tendrían que ser estas dos, de tal manera que se haría 0 hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la siguiente sugerencia? La siguiente sugerencia es que la siguiente fila que yo tengo tiene que iniciar también por 1. Entonces, miren, yo aquí viendo esta fila, veo que inicia por -7. Esta otra fila no inicia por 1, entonces no puedo aprovechar otro 1 que había, ¿se acuerdan? Como quedamos la clase anterior. Entonces, me da igual, debo empezar o hacerle a este -7 1. La única forma de ese -7 hacerle 1 sería multiplicarle por -1/7 a la fila 2 y reemplazarla en la fila 2. ¿Sí? Por tal motivo, la matriz equivalente que nos quedaría sería, la fila 1 no cambia, la fila 2 nos quedaría 0, 1
y menos 5 séptimos. Y la fila 3 nos quedaría igualita. ¿Qué debo seguir? La sugerencia. ¿Qué dice? Con este 1 que tengo, 0 hacia abajo. Pues al hacer 0 al 14 hacia abajo, ¿cómo haría? Yo le haría 14 veces la fila 2 más la fila 3 y la fila 3. Por tal motivo, la fila 1 no cambia, la fila 2 tampoco cambia, y solo la fila 3, ¿qué nos quedaría? 0, 0. Si multiplico por 14, nos quedaría menos 10, ¿no? Menos 10 y más 10, 0. Mire, ya está. Sigo, en la siguiente fila debo iniciar por 1, pero como todo es 0, ya no puedo iniciar por 1, se queda ahí. Está escalonada esa matriz, siguiendo la sugerencia. Sí. ¿Qué debo hacer para que sea reducida? Simplemente debo hacer unos pasitos más. ¿Qué significa? Como ya está escalonada, para yo reducirle, sí, ¿qué debo hacer? Los unos por los que inicia, solo los unos por los que inicia, ¿verdad? Nadie más. Miren, en la tercera fila yo no tengo un elemento por el que inicia, entonces no dice nada de la regla, solo por los unos que inician. Si hay otros unos no me importa, pero solo los unos iniciales, en este caso son estos dos. ¿Qué dice? Encima de estos unos también tiene que ser 0. Vean, encima de este 1 no aplica, no hay nadie. Se queda ahí. Encima de este 1 aplica, sí. ¿Cómo con este 1 le haría 0 a este 5? Yo tendría que hacerle menos 5 veces fila 2 más fila 1 en fila 1. ¿Qué nos quedaría? 1, 0. Como estamos multiplicando por menos 5, nos quedaría más 25 séptimos. Y menos 4. Para resolver eso, por 7, 28. 28 y 25. Menos 3, ¿no? Menos 3 séptimos. ¿Ya? Siguiente. 0, 1, menos 5 séptimos. Como en la tercera fila no tengo un 1, no aplica la regla. Ya está reducida esta matriz, miren. Entonces, siempre de la escalonada a la reducida, tendré uno o tal vez 2 pasos más, pero es lo máximo que puedo, ¿no? Pues son las mismas reglas, solo que hacia arriba nomás. Con el 1 debo hacer 0 hacia arriba. Así obtengo la reducida, es lo que hicimos la clase anterior. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aquí está resuelto diferente? No se olviden que estas reglas, sí, son solo sugerencias, no es que ustedes tienen que seguir, pero tal como dice, no. Después ustedes mismos se van dando cuenta y van alterando estas reglas. Entonces, vean aquí, dice, no, vean, en esta matriz, yo sé que debo hacer 1, pero en este caso veo que estas dos filas se parecen. ¿Cómo se parecen? Son múltiplos una de la otra. Entonces yo al ver eso digo, no, pues antes de hacerle 1, ¿por qué no aprovecho de una vez y le hago 0? Es por eso que aquí hace esta operación, de tal manera que la fila se hace 0 de una vez. Entonces aprovecha ese 7 que tiene para hacer 0 de una vez. Pueden hacer eso. Mire, no hay problema. O sea, después ustedes mismos se van dando sus sugerencias. Entonces dice, de una vez, ya como hice 0, ahora sí, le voy a hacer 1, vean, otra vez regresa a la sugerencia original. La ventaja es que ya tengo 0 aquí abajo, rapidito. ¿Sí? Ya, hasta aquí estaría escalonado. Sigo la sugerencia, encima de los unos que inician, debe ser 0. Encima del 1, 0. No aplica porque no hay nadie más arriba. Encima de este 1 tiene que ser 0. Se aplica. Esta es mi matriz escalonada reducida por filas. Y si ven, no importa el camino que elijan, van a llegar siempre a la misma matriz. Yo elegí otro camino, pero llegué a la misma. Que no se olviden que la matriz escalonada reducida, no la escalonada, solo la reducida es única. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces ustedes mismos después se pueden poner sus reglas dependiendo de la matriz con la que estén trabajando. No es que tienen que seguirlas. Estas sugerencias lo que hacen es que sea un poquito más amigable el escalonamiento, pero de ahí ustedes pueden ir poniendo sus propias reglas, ¿no? Dependiendo de cómo se va formando la matriz. ¿Sí? A ver, practiquemos una vez más. ¿Qué nos dice? Escalonemos y reduzcamos esta matriz. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es escalonar. A ver, ¿qué debo hacer? Sugerencia. Mi primera fila debe iniciar por 1. ¿Inicia por 1? Sí. ¿Qué debo hacer?
Con este 1 aprovecho y hago 0 hacia abajo. En la tercera fila, como ya es 0, te gano. Solo la segunda fila. ¿Cómo haríamos? Menos fila 1, más fila 2, en fila 2. 1, 5, menos 4, 0. Si hacemos sería 0, menos 7, 5 y 2. Y la siguiente fila, 0, 1, menos 1. Ya está. ¿Qué dice la sugerencia? La siguiente fila debe empezar por 1. Pero miren, la sugerencia en verdad, ¿cuál sería? Vean si hay algún 1 que puedan aprovechar por ahí. Yo veo que aquí en esta hay un 1. Mejor aprovecho ese 1 que ya tengo, ¿sí? Pues ¿cómo? Hacemos un intercambio. Fila 2 con fila 3. Lo cual nos quedaría, la fila 1 no cambiaría, la fila 2 sí va a cambiar, hacemos un intercambio, y la fila 3 pues también cambiaría. Ya. Ya tengo el 1 que me pide como sugerencia. ¿Qué debo hacer con este 1? Con este 1 debo aprovechar y hacerle 0 hacia abajo. Pues, ¿cómo haría 0 a ese 7? La única forma sería 7 veces fila 1, perdón, fila 2 más fila 3 en fila 3. ¿Listo? Con esto nos quedaría 1, 5 menos 4, 0. La fila 2 no cambia. La fila 3, 0, 0. Como estamos multiplicando por 7, nos quedaría menos 7 y más 5, menos 2. Estamos multiplicando por 7, 7 más 2, 9. Mira, sigo la sugerencia. ¿Qué dice la sugerencia? La otra fila debe empezar por 1. Entonces, como yo aquí inicio por menos 2, ¿cómo haría para convertirle en 1? Me tocaría hacer menos 1/2 de la fila 3 en la fila 3. Con eso ya tenemos el 1. 1, 5 menos 4, 0. 0, 1 menos 1, 1. 0, 0, 1 menos 9/2. Sigo, ya no tengo más filas. Se acabó mi sugerencia. Esa matriz ya está escalonada. Miren. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Como yo debo obtener la reducida, la misma sugerencia, pero ahora hacia arriba. Con los unos que tenemos, 0 hacia arriba. Aquí no hay nadie, no aplica. 1, 0 hacia arriba. Aquí se aplica. Entonces tendríamos que hacer. Con este 1, ¿cómo le haría 0 a este 5? Menos 5 veces fila 2 más fila 1 en fila 1. ¿Qué nos quedaría? 1, 0. Como estamos multiplicando por menos 5, 1. Como estamos multiplicando por menos 5, menos 5. Y queda igualito. Y la siguiente fila, pues, también. Ya está. Vamos a la otra fila. Aquí está el 1 por el que inicia. Hacia arriba tiene que ser 0. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. ¿Cómo con este 1 le hago 0 a este menos 1? Solo tendría que hacer fila 3 más fila 2 en fila 2. ¿Cómo con este 1 le hago 0 a este 1? Menos fila 3 más fila 1 en fila 1. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar? 1, 0. Como estamos haciendo la resta de la fila 3 en la fila 1, 0. Aquí sería más 9/2 y menos 5. Eso nos quedaría menos 10, menos 1/2, ¿no? Menos 1/2. Siguiente. 0, 1. Como solo estamos sumando, sería 0. 1 y menos 9/2, eso nos quedaría menos 7/2, ¿no? 0, 0, 1, menos 9/2. Ya, esta es mi matriz escalonada y reducida. Mira. Ya no solo está escalonada. Entonces, vean, de la escalonada que teníamos antes hasta aquí, aquí era escalonada. ¿Sí? ¿Cuántos me llevó para la escalonada reducida? Estas dos equivalentes. ¿Sí? Entonces, no, o sea, de la escalonada reducida a la escalonada no hay mucha diferencia, ¿no? Máximo será una matriz o dos. ¿Sí? Pero es el mismo proceso hacia arriba. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora, sin embargo, a pesar de esto, o sea, sí es un proceso un poquito más largo el reducirle, ¿no? Que el escalonar. ¿Ya? Entonces, siempre llevará un poquito más. ¿Sí? A pesar de que sean dos o una matriz que me lleve, sí implica un proceso un poquito más largo, llamémoslo así, ¿ya?
O sea, no es que sea tan largo, pero es un poquito largo, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones que dependiendo, ¿no? Trabajan con la escalonada reducida, porque a la final entre ambas da lo mismo, ¿ya? Sí. Entonces, miren, hay definiciones que trabajarán o con la escalonada o con la reducida, y a su vez, o con la reducida o escalonada, ¿ya? Entonces, una de ellas, una de estas aplicaciones de las matrices escalonadas, es lo que nosotros llamamos rango, ¿sí? Rango de una matriz, ¿ya? Ya vamos a ver cuál es la utilidad del rango, ¿sí? Verán, el rango de una matriz dice que es una definición de un escalar. O sea, el rango en realidad es un número, ¿sí? ¿Y cómo obtienen este número? Este escalar, este número, ¿sí? Se obtiene en una matriz escalonada o reducida, ¿ya? En realidad es suficiente que sea escalonada. Sí, es suficiente. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué es suficiente que sea escalonada. Sí. Si yo ya tengo una matriz escalonada, puedo hablar de rango, ¿ya? Entonces, con esta matriz que es escalonada, ¿cuál es la definición de rango? La definición de rango es un escalar que es igual al número, ¿sí?, de filas no nulas que tiene la matriz. Sí, perdón un ratito. Entonces, eh, ¿qué le define como una fila nula y una fila no nula? Miren, piensen en nuestra matriz que teníamos aquí, ¿sí? Una fila no nula es aquella que por lo menos en toda la fila tiene un elemento que no sea el cero. Sí, cualquier elemento que no sea el cero. Eso le hace ser una fila no nula, ¿ya? Entonces vean aquí, esta fila tiene elementos que no necesariamente son el cero. Entonces, le adjudica que sea una fila no nula. La siguiente, tiene elementos que no necesariamente son el cero. También es una fila no nula. Pero miren la última fila, todos son cero. No hay nadie que sea distinto del cero. Esta es una fila nula como tal. Entonces, vean, esta matriz, ¿cuántas filas no nulas tiene? Una, dos. El rango de esa matriz es 2. Sí, eso es rango. Entonces, el rango solo se puede hablar en las escalonadas. Entonces, miren, si yo les hubiera preguntado, ¿cuánto es el rango? Así como está esta matriz A. ¿Puedo decir cuánto es el rango de A? No puedo, porque A no es una escalonada. Yo solo puedo hablar de rango en escalonadas, más no en las matrices que no son escalonadas, ¿ya? O también en la reducida. Sí, también. En ambas puedo hablar de rango, ya sea en la escalonada como tal o en la reducida, no hay problema. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo puedo hallar el rango de una matriz que no sea escalonada? Entonces, ahí viene un teorema, ¿no? Y dice, cuando las matrices son equivalentes, los rangos entre matrices son iguales. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando a mí me pida que calcule el rango de una matriz que no es escalonada, me está diciendo escalona esa matriz, como mínimo. Sí, puedo reducirle, porque a la final va a dar lo mismo, dado qué cosa, dado que matrices equivalentes siempre tienen el mismo rango. Como esta matriz es equivalente con esta, el rango de esta también es 2. El rango de esta también es 2. El rango de esta también es 2. El rango de esta reducida también es 2. Todas las matrices que son equivalentes entre sí tienen el mismo rango. Y como el rango solo se habla en la escalonada o reducida, sí,
van a tener el mismo rango de la escalonada que ustedes obtengan. Pues cuando quieran hablar de rango, tienen que escalonar. ¿Sí? Entonces miren en los ejemplos que nosotros practicamos aquí, miren, el de aquí, en esta matriz. Si yo les hubiera preguntado, ¿cuál es el rango de esta matriz A? Sí, yo no puedo contestar ahí la pregunta. ¿Qué me tocaría hacer? ¿Escalonar o reducir? Pues yo escalono. Llego hasta aquí. Y ahí sí puedo decir rango. ¿Cuál es el rango de esta escalonada? ¿Cuántas filas no nulas tiene? Esta es una fila no nula. Esta es otra fila no nula. Esta es otra fila no nula. El rango es 3. ¿Sí? Entonces yo ahí ya sé que el rango de esta matriz, de esta y de esta matriz original, el rango es 3. Pero solo porque ya escaloné y supe cuántas filas no nulas tenía. Miren, ¿qué hubiera pasado si yo en este ejemplo de aquí, en cambio, desde el inicio hubiera dicho, no, yo veo que esta matriz tiene 3 filas. Ah, el rango es 3. No, el rango no es 3 de esta matriz. ¿Sí? El rango de esta matriz es 2. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escalonan, la matriz escalonada tiene una fila nula. Pues yo como filas no nulas, en realidad tengo solo 1 y 2. Entonces el rango de esta matriz es 2 de esta matriz. No es 3, es 2. Sí, entonces por eso yo no puedo hablar de rango en una matriz que no sea la escalonada o no sea la reducida. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, ¿esto qué implicaría? Que el rango de una matriz nunca puede ser mayor a la cantidad de filas que tenga la matriz. ¿Ya? Por ejemplo, yo no podría decir que esta matriz pueda tener rango 4, por ejemplo, que solo tiene 3 filas nomás. Entonces, lo máximo que yo podría hacer es 0 a esta fila o 0 a esta fila. Entonces, vean, el rango de una matriz en realidad siempre va a estar entre 1 y la cantidad de filas que tenga esa matriz. Sí, si yo no sé, mientras yo no calcule la escalonada, yo no podría decir cuál es el rango de esa matriz. Puede tener todos estos valores. Sí, o sea, podría ser que esta fila se haga 0 o esta fila se haga 0. ¿Ya? Entonces, vean, tranquilamente esta matriz podría tener rango 1, 2 o 3. Ya cuando escalono, ahí me descubro y digo, no, solo una fila se hace 0. Ah, entonces el rango es 2. Sí, miren acá, yo no podría saber el rango de esta matriz. Yo lo máximo que podría saber es que es 3, 2 o 1, mientras no escalono. Cuando yo ya escalono, veo que el rango se quedó en 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí de esta parte. El rango se representa bajo esta nomenclatura. Entonces, cuando ustedes vean esto, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas filas no nulas tiene la matriz escalonada equivalente a? Eso es el rango. Es un número, es un escalar. Y se representa de esta manera. ¿Sí? Entonces, miren aquí. Si ustedes observan en esta matriz B, me está preguntando, ¿cuál es el rango de B? O sea, me está diciendo, ¿cuánto valdrá el rango de B? ¿A qué será igual? ¿Puedo hablar aquí? No puedo, porque esta matriz no es escalonada. Sí, incluso en la reducida podemos hablar de ello, pero necesito que mínimo esté escalonado. ¿Ya? Entonces miren aquí, ¿qué tendría que hacer para hablar de rango? Yo antes de hablar de rango, primerito escalonar, vean, por eso practicamos escalonar. Entonces rápidamente, ¿cuánto va el rango? Así, siguiendo las sugerencias, con este 1 hago 0 hacia abajo, con este 1 hago 0 hacia abajo. Entonces, me quedaría. Con este 1, ¿cómo hago 0 hacia abajo? Haría menos fila 1 más fila 2 en fila 2. Con este 1, ¿cómo haría 0 al menos 2? 2 veces fila 1 más fila 3 en fila 3. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Con este 1, 0 menos 2. Como hice con menos, me quedaría aquí 3, aquí menos 1. Con este 1, ¿cómo haría 0 hacia abajo? 2, 1, como aquí multipliqué por 2, me quedaría menos 1. Y aquí sería 4. Seguimos. Debo obtener un 1.
Pero aprovecho un 1 que ya existe, ¿ve? Lo mismo, ya es lo mismo y lo mismo ya. Entonces me quedaría esta fila. Aprovecho ese 1 que ya hay, ¿no es cierto? ¿Cómo? Haciendo un intercambio. Intercambiamos la fila 2 con la fila 3. ¿Qué debemos hacer ahora? Con este 1, hacer 0 al 2 de abajo. ¿Cómo? Esto nosotros le haríamos más 2 veces fila 2, más fila 3, en fila 3. Si resolvemos esto nos quedaría, la fila 1 no cambia, la fila 2 tampoco, la fila 3, 0, 0, 1, como multiplicamos por 2, aquí nos quedaría 7. Este ya es 1, está escalonado. Ya puedo hablar de rango. Entonces, como a mí me preguntaba cuál es el rango de B, el rango de B en este caso sería, vamos a la escalonada. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 1, 2, 3. El rango es 3. Sí, el rango de esta matriz B ha sido 3. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Pues cuando nosotros nos pregunte rango, necesariamente, sí. ¿Cómo se llama? Entonces, cada vez que escuchan rango, sí, les está diciendo de alguna manera escalón en esa matriz. Sí. Pues miren, con esto nosotros podríamos hacer tal vez algún ejercicio para practicar un poquito de esto de rango, ¿no? Miren, aquí hay un ejercicio de rango tipo prueba y aquí hay un ejercicio de rango de tipo deber, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué me dice aquí? Tengo una matriz A, ¿sí? Donde está un escalar, que yo no sé quién será. Entonces, a mí me dicen, ¿cómo puedo hacer para que el rango de esta matriz sea 2? Vean, si nosotros tenemos claro, sí, yo sé que esta matriz, ¿cuánto rango puede tener? O sea, sin resolver nada, yo podría saber qué rango puede tener esta matriz. Podría tener 4, 3, 2 o 1. Entonces, vean, si yo les hubiera preguntado cuál es el rango de la matriz A, su respuesta sería entre 1 y 4. Es que yo no sé. O sea, yo pues puede tener tranquilamente 4 o puede tener 1 el rango. ¿Cuál es la razón? Que aquí yo voy a depender de un escalar. ¿Ve? Entonces, depende de cuánto valga ese escalar, va a hacer que mi rango cambie. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me pregunta cuánto debe valer este escalar para que el rango de A sea 2, me está diciendo cuánto debe valer alfa para que solo tenga 2 filas no nulas. Me pudo haber dicho cuál será el valor de alfa para que el rango sea 3, para que el rango sea 4, para que el rango sea 1. Sí, puede ser. ¿Ya? Con esto, teniendo esto claro, entonces yo la única forma de ver cuándo va a ser esto posible es escalonando la matriz. Pues ya la palabra rango, cuando a mí me pregunte, necesito escalonar la matriz. Siempre. Sí, no puedo hablar de rango así como está, no puedo. ¿Ya? Entonces eso me obligaría a escalonar. A ver, vamos. Con este 1, no es 1, pero puedo hacerle 1. ¿Qué operación harían para hacerle 1? ¿Qué dice señorita Allison? ¿Qué operación haría para hacerle a este menos 1, 1? ¿Cuál podría? Podría restarle Una la sencilla. primera fila Mira, con la una segunda fila. sencillísima. Sí, esa es una buena operación, ¿verdad? En realidad es una buena operación, pero no nos compliquemos tanto. Ok. Rapidita, a ese menos 1. Sí, una operación más sencilla, para no, porque si usted hace esa operación, de alguna forma nos tocaría mandarle arriba, ¿no? Una más rápida, ¿cuál cree? Es que es menos 1. Multiplicarle por menos 1. Eso, multiplicarle por menos 1, ¿verdad? De gana va a complicar con una operación suma. ¿Sí? En realidad es una buena operación, ¿verdad? ¿Sí? O sea, igual, yo la aplico y debo llegar al mismo escalonamiento, a la misma reducida, ¿no? ¿Sí? Es válida, es válida. ¿Ya? Pero yo hubiera hecho una sencilla, sería esta, ¿no? ¿Ya? Pero es válida. Hagamos la operación, me parece interesante, no se me había ocurrido. Para que vean que al final da lo mismo, ¿no? Entonces, la operación que dice sería fila 2 más fila 1 en fila 1.
Esa operación, claro, hace que se tenga un 1. Es válido, es válido. No sigue la sugerencia como tal, sí, pero es válido. La cuestión es tener un 1, correcto. Nos quedaría 1, como está sumando, nos quedaría 2. Como está sumando, nos quedaría menos 1 menos alfa. Ya, tengo el 1. Aquí es 2, 3 menos 1, 3, 4, 2, 4, 5, 2 más alfa. Sí, si quieren ustedes podrían hacer a partir desde la otra operación que nos dijo hace un momento otra compañera, ¿no? Entonces vamos. Una vez que tengo el 1, ¿qué debo hacer? Con este 1 voy haciendo 0 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué haríamos? Yo con este 1 para hacer 0 hacia abajo sería menos 2 veces fila 1 más fila 2 en fila 2. La siguiente, menos 3 veces fila 1 más fila 3 en fila 3. Siguiente, menos 4 veces fila 1 más fila 3 en fila, perdón, en fila 4 en fila 4. Ven, o sea, siempre va a ser las mismas sugerencias, los mismos pasos. Lo único que va a cambiar es cuántas filas pueden tener. Yo ahorita tengo 4 filas, mire, nada más. ¿Sí? Entonces, siguiendo este proceso, ¿qué nos queda? 1, 2, menos 1, menos alfa. ¿Qué nos quedaría aquí? 0. Como estamos multiplicando por menos 2 sería menos 4 y más 3, menos 1. Como estamos multiplicando por menos 2, ¿qué nos quedaría? Aquí sería 2 positivo y con el menos 1, 1 positivo. Como multiplicamos por menos 2, nos quedaría más 2 alfa. Nos va a quedar más 2 alfa. ¿Ya? Hemos hecho esta suma. Siguiente. ¿Qué estamos haciendo? Menos 3 veces la fila 1 más la fila 3. Nos quedaría 0. Como estamos multiplicando por 3, nos quedaría menos 6. Y más 4, nos quedaría menos 2. ¿Sí? Si multiplicamos por 3, nos quedaría menos 3. Y más 2, menos 1. Menos 3 por menos alfa, más 3 alfa. ¿Sí? Ya está la fila 3. Siguiente. 0, porque estamos multiplicando por menos 4. Menos 4 por 2, menos 8. Y más 5 nos quedaría menos 3. ¿Sí? Seguimos. Seguimos. Como multiplicamos por menos 4, nos quedaría más 4. Más 4 y 2 nos quedaría 6. ¿No es cierto? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Siguiente. Como multiplicamos por... A ver, creo que está diciendo... No, sí está bien. Menos 4, 4 positivo, más 2, 6. Como multiplicamos por menos 4, nos quedaría más 4. Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? De esta parte de aquí. Solo déjenme comprobar que todas estén bien, ¿no? Es que esta operación de aquí en realidad complicó el resto de operaciones. Le volvió un poco más difícil. ¿Sí? Si ustedes hacían la operación inicial de menos fila 1 en fila 1, hacía que las operaciones que siga sean más fáciles, ¿ya? Esa les dejaría de incógnita, ¿sí? Para que ustedes vean que a la final voy a llegar a lo mismo, ¿ya? Entonces, me pareció interesante, más por eso, ¿ya? Entonces, solo déjenme comprobar rapidito. Aquí sería 0, aquí si multiplicamos por menos 2 sería menos 1, aquí si multiplicamos por menos 2 sería más 2 y menos 1, 1, y aquí está bien esto. Aquí multiplicamos por menos 3 sería 0, por menos 3 sería menos 6 y más 4 sería menos 2, que estaría bien. Por menos 3 sería 3 positivo y más 2, aquí está mal. Aquí sería menos 1 por menos 3, 3 positivo. Y más 2 nos quedaría 5 en realidad, ¿no? Aquí sería más 5. Aquí sería menos 3 por menos alfa, sería más 3 alfa. Este sí está bien. El siguiente sería 0, como multiplicamos por menos 4, nos quedaría menos 8. Y más 5, menos 3, ese está bien. Como multiplicamos por menos 4, aquí sería más 4. Y más 2, nos quedaría 6. Más 4 alfa. Y más alfa, nos quedaría, en este caso, aquí está. Aquí sería más 4 alfa. Y más alfa sería más 5 alfa, ¿no? ¿Ya? Ahí sí creo que estaría bien.
¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, ¿qué debo hacer ahora? Otra vez, necesito un 1. Este no es 1, entonces debo hacerle 1. ¿Cómo le haríamos 1? Aquí, menos fila 2 en fila 2. ¿Qué nos quedaría? 1, 2, menos 1, menos alfa. 0, 1, menos 1, menos 2 alfa. 0 menos 2, 5 más 3 alfa. 0 menos 3, 6 más 5 alfa. ¿Ya? Siguiente. Ya teniendo el 1, voy haciendo 0 hacia abajo, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo le haría 0 a este? ¿Cómo le haría 0 a este? Entonces, esto haríamos 2 veces fila 2, más fila 3 en fila 3. El siguiente, 3 veces fila 2, más fila 4 en fila 4. 1, 2, menos 1, menos alfa. 0, 1, menos 1, menos 2 alfa. Siguiente, 0, 0. Como estamos multiplicando por 2, nos quedaría menos 2 y más 5, 3. Menos 2 y menos 4 nos quedaría, perdón, menos 4. Menos 4 alfa. Y más 3 alfa, menos alfa. Siguiente, 0, 0. Como estamos multiplicando por 3, nos quedaría menos 3. Y más 6, 3. Como estamos multiplicando por 3, menos 3 alfa. Y más 5 alfa, ¿no es cierto? Entonces aquí nos quedaría más 2 alfa. Aquí hay un error, no sé por qué. Me equivoqué en algo. Multiplicamos por 4. Menos 4 alfa. Es que aquí es más 4 alfa. Déjenme ver aquí una cosa. Si yo solo sumé, me quedaría 1. Si yo solo sumé, me quedaría 2. Si yo solo sumé, me quedaría... Este está bien. Tengo un error aquí porque no me sale esa respuesta. Ahora déjenme ver en qué signo me equivoqué. 4, este está bien. Sería menos 4, 8, 5, 3. Aquí sería 4 y más 4 alfa. Esto estaría 6. 4 alfa y más alfa. No, si está bien 5 alfa. Me causa un problema aquí. Si multiplico por 3 para hacerle 0, 0. Es que le estoy multiplicando mal. Perdón, ya sé dónde me equivoqué. Aquí sería 3 fila 2 más fila 4. En este caso sería 0, como estoy multiplicando por 3, me quedaría menos 3. Y más 6, 3. Como estoy multiplicando por 3, a este estaba multiplicando, le estaba haciendo la carga. 3 por menos 2, menos 6. Y menos 6 más 5 alfa, menos alfa. Ahí sí quedó. Ya. Esas son mi matriz como tal. Bien, yo veo, y aquí yo tendré que seguir la sugerencia. A este elemento debe hacerle 1. Sí, pero como yo a este elemento debe hacerle 1, ven, como les decía, mis sugerencias solo son, como les digo, sugerencias en realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no aquí ponemos nuestra propia sugerencia? Yo veo que estos dos elementos son el mismo. ¿Por qué antes de hacerle 1 no aprovechamos y le hacemos 0 hacia abajo? Bien, es que a la final son lo mismo. ¿Sí? Entonces yo podría aprovechar esto para obtener de una vez el 0, antes de hacer el 1, antes de seguir la sugerencia como tal. Entonces podríamos aprovechar y decir, voy a aprovechar este elemento que está en la fila 3 y le voy a sumar en la fila 4. ¿Para qué? Para que se haga 0 este elemento de acá. Y de una forma tenga más rápido un 0. ¿Sí? Entonces al hacer esta operación nos quedaría 1, 2, menos 1, menos alfa, 0, 1, menos 1, menos 2 alfa, 0, 0, 3 menos alfa, y aquí todo 0, miren. Sí, y de ahí sí, voy a hacerle 1. ¿Ya? Miren, antes de hacerle 1, si ustedes observan, independientemente del valor que haya tomado alfa, yo ya obtuve una fila de ceros. ¿Qué les hace entender esta parte? Miren, a mí me hace ver que esta matriz, independientemente del valor que yo ponga en alfa, su rango solo puede llegar hasta 3, ¿ven? No podía ser 4. Sí, o sea, no puede ser 4 en este caso. Porque yo al único elemento que le puedo hacer variar es alfa. ¿Ya? Entonces, al tener ese criterio, yo veo que escalonando
independientemente de qué valor tome alfa, ya se me hace una fila de ceros. Entonces, eso me haría ver que mi matriz como tal, el rango de mi matriz, solo podría ser 1, 2 o 3. Ya no puede ser 4. ¿Sí? Entonces, yo redefiniendo lo que vimos hace un ratito, el rango de esta matriz va a estar entre 1 o 3. ¿Ya? Es más, ya ni siquiera puede ser 1. Y ahí es la razón que les decía. ¿Por qué escalonamos? Porque cuando escalonamos, nosotros generamos estos elementos, sí, iniciales, unos. Yo cuando genero estos elementos iniciales 1, sin importar qué pase aquí, sí, siempre van a existir estos unos. Entonces yo no a estos unos no les puedo hacer más veces 0, no puedo. ¿Ya? Entonces vean, yo tal vez en el peor de los casos podría llegar a tener esta matriz, miren. Sí, en el peor de los casos. O sea, estos unos jamás van a desaparecer. Por eso estos unos son los importantes, donde gira la matriz escalonada. Miren. Entonces ya la existencia de estos unos garantizan la existencia de la fila. Por tal motivo, esta fila de aquí ya va a ser una fila no nula. Y como aquí tengo otro 1, también va a ser una fila no nula. Entonces yo de aquí, sí porque sí, voy a tener dos filas no nulas. Entonces mi rango en realidad va a ser entre 2 y 3. ¿Sí? No puede ser menos, ni más de eso. O bien vale 2 o bien vale 3 de esta matriz. ¿De qué va a depender? Del valor que tome alfa. ¿Ya? Entonces yo con ese criterio voy acá. Yo sé que este elemento debe hacerle 1. Pero miren, a mí me pedía cuánto debo hacer que alfa tome para que la matriz tenga rango 2. O sea, solo tenga dos filas no nulas. Si se dan cuenta que aquí, sí porque sí va a tener siempre dos filas no nulas. ¿Ya? El problema es la tercera fila. ¿Cómo hago para que esta tercera fila sea 0? Porque ahí todos los elementos serían 0 y ya tendría una matriz de rango 2. Entonces miren, solo viéndole ahí, sin convertirle en 1, ¿cuánto harían valer a alfa para que sea 0 aquí? ¿Es fácil darse cuenta 3. o no? Eso, 3, ¿ven? Es rapidito. Entonces yo ya al escalonar me doy cuenta y digo, no, pues, si yo quiero que el rango sea 2, esta fila de ley es una fila no nula, independientemente de esto, porque ya tiene el elemento principal, el 1. Esta fila de acá, de ley, también es una fila no nula, independiente de esto de acá, porque ya está este elemento 1. No le puedo hacer 0 a este 1. Pero yo veo que acá sí puedo. Entonces, como yo veo que aquí, si alfa toma el valor de 3, esto se haría 0, ya tendría otra fila nula. Por tal motivo el rango sería 2. Entonces, analizando este ejercicio, yo para que el rango de A sea 2, necesito que alfa sea 3. Esa es mi respuesta. ¿Qué pasaría si a mí me pregunta, ¿y cuánto debe valer para que el rango de A sea 3? Mire, yo aquí, sí, necesitaría que aquí sea 1, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, ¿ven? Piensen, ¿qué pasaría si yo a alfa le hago valer 0, por ejemplo? El valor más fácil. Aquí sería 3. Como este 3 ya existe, yo a este 3 rapidito le haría 1. ¿Cómo? Multiplicándole por 1/3. Me va a quedar 1. El rango no va a cambiar. Va a seguir siendo 1, 2 y 3. Es por eso que yo les decía al inicio, a veces hay una confusión y dicen que la escalonada no importa qué elemento esté como inicial. Puede ser el 1 o el 3 o el 2 o el -1, cual sea. No, el problema es por el rango. Es que miren, independientemente, si ustedes ya tienen el elemento principal, eso no va a cambiar la definición de rango. Si este es 3 o 1, ¿cuánto sigue siendo el rango de esta matriz? 3. Porque siguen teniendo siempre una fila no nula, otra fila no nula, otra fila no nula. Esta siempre va a ser una fila nula. ¿Ya? Entonces, que este sea 3 o sea 1, no altera el rango. Sí. Es por eso que cuando hablemos de rango, por ejemplo, si yo llego hasta aquí, puedo hablar de rango. Así no esté escalonada la matriz, ¿ven? Siempre y cuando ustedes sepan que más adelante no van a alterar la cantidad de filas no nulas que tengan. ¿Ya? Miren, yo la operación que haga yo aquí para obtener el 1,
no va a alterar mi rango. Va a seguir siendo 3. ¿Sí? Pero, si yo les pregunto, ¿esto es una matriz escalonada? No, no es escalonada. Que yo pueda hablar de rango aquí es una cosa. Pero que esta matriz sea escalonada, no lo es. ¿Sí? Por esa razón, mejor siempre acostumbrémonos a hablar de rango solo en la escalonada. ¿Ya? Entonces, con ese criterio, yo sé que aquí voy a tener un elemento siempre y cuando alfa no sea 3. Entonces, mi respuesta, en el caso de que me pregunte cuándo el rango de la matriz A es 3, sería cuando alfa sea distinto de 3. Porque ahí voy a tener siempre un valor. Mi fila no va a ser nula. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Con esto creo que había otro ejercicio de rango, que era un ejercicio tipo prueba. ¿Ya? Este es un ejercicio tipo prueba de rango. Entonces, lo mismo. ¿Qué me pregunta? Una aclaración. Verán, si yo hablo de la matriz y hablo de su inverso aditivo, son diferentes. Las matrices son distintas. Pero, por la particularidad, sí, el rango, tanto de la matriz como del inverso aditivo, siempre tienen el mismo valor. Rango, perdón. O sea, ¿esto qué quiere decir? Cuando ustedes hablan del rango de la matriz o del múltiplo del rango de una matriz, tienen el mismo valor. Sí, o sea, a mí me da lo mismo calcular el rango de A que si les hubiera preguntado ¿cuál es el rango de la matriz 2 veces A? ¿Cuál es el rango de la matriz menos 3 veces A? ¿Cuál es el rango de la matriz menos A? Tienen por valor el mismo. Sí, matrices que son múltiplos una de la otra siempre tienen el mismo rango. Sí, eso es tener en cuenta, ¿ya? Ahora, con respecto a las matrices y su transpuesta, no. Yo no puedo decir que la matriz o el rango de la matriz A es lo mismo que el rango de su matriz transpuesta. Eso sí, no. Solo con las que son múltiples. Sí, eso sí. ¿Ya? Eso tener en cuenta. Sí, por las propias propiedades que hemos visto. ¿Ya? Pues no es lo mismo. A menos que estas matrices de aquí sean simétricas. Porque ahí acuérdese que ahí las matrices son iguales. Pero eso solo pasa cuando son simétricas. Si no son simétricas, pues no aplica esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, miren, a mí me pide, ¿cuánto debe valer alfa para que el rango de la matriz, del inverso aditivo de la matriz, sea 2? Pues bien, yo no voy a estar calculando el inverso aditivo de la matriz, no. Como ahorita me acaba de decir, como el rango de una matriz es igual a cualquier matriz que sea múltiplo de esta, entonces me da lo mismo, calculemos aquí mismo. Calculemos con la propia matriz A. Sí, incluso yo en esta pregunta podría haberle dicho, tal que el rango de la matriz 100 veces A sea igual a 2. No voy a estar primero calculando 100 veces A, pues. Sí, lo que yo haría es, como sé que una matriz múltiple con la misma matriz tienen el mismo rango, pues calculo de A mismo, ¿no? Sí, tendrán en cuenta eso, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el rango de A. ¿Cómo calculamos el rango de A? Necesito en la escalonada, solo la escalonada o la reducida, ahí puedo hablar de rango. Entonces, veo esta matriz, pues me tocaría escalonarle. ¿Ya? Entonces escalonemos esta matriz. ¿Sí? Listo. Inicio por 1. Debo hacer 0 hacia abajo. Ya me ha dado a 100. Siguiente fila. Inicia por 1. 0 hacia abajo. Ahí sí ya no me dieron a 100. ¿Qué operación haría? Con esta hago 0 a esta y con esta hago 0 a esta. Entonces, mi primera operación sería fila 2 más fila 3 en fila 3. ¿Cómo le hago 0 a esto? Por lo general, verán, vamos a manejar estos criterios. Sí, sino que no se asustarán, no es que aquí está nada diferente ni nada por el estilo. Es lo mismo. Es como que aquí yo diría, a ver, tengo el 3. ¿Cómo hemos estado haciéndole, por ejemplo, 0 al 3? ¿Qué hacemos? Le multiplicamos por menos 3. O si aquí es menos 3, ¿cómo le hacemos 0 al menos 3? Le multiplicamos por 3. O sea, siempre es por el inverso aditivo. O sea, eso hemos estado haciendo siempre ahorita. Solo que aquí ahora me dice alfa más 1.
Sí, es la única diferencia. O sea, incluso aquí podría haberles puesto, yo que sé, solo A nomás. ¿Cómo le haría 0 a la? Tendría que multiplicarle por menos A. Sí, ese criterio tienen que seguir siempre. Es el mismo, el mismo. Como yo quiero hacerle 0 a alfa más 1, ¿qué operación haría? Menos alfa más 1 a la fila 2 más la fila 4 en la fila 4. Sí, siempre es por el inverso aditivo del elemento que esté aquí. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces con eso, ¿cómo nos quedaría la matriz? La primera fila no cambia. La siguiente fila tampoco cambia. La tercera fila, 0, 0, 0, 0. La siguiente fila, 0, 0. Como estamos multiplicando por menos alfa más 1, al multiplicarle por, en este caso, 1, me sigue quedando menos alfa más 1. Si yo le sumo menos alfa y menos 1, ¿qué nos quedaría? Menos 2 veces alfa más 1. Siguiente, multiplicamos menos 2 por menos alfa más 1. Nos quedaría 2 alfa más 1. ¿Sí? Como debo sumarle más 0, pues nos va a quedar 2 alfa más 1. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Preguntas hasta hay dudas de esta parte. Profesor, ¿qué hizo al final? Creo que aquí hice al final. Aquí creo que hice mal, ¿no? A ver, ¿cuál era la pregunta? Disculpe, señor Luis Enrique. En la fila 4, ¿qué fue lo que hizo? Verá, en la fila Es 4. que Una vez lo que parece pasa que es que yo hice mal. pensé que si pone alfa menos 1, también la fila 4, columna 3, también sería 0, porque Sí, alfa sí, menos sí, 1 creo a que la hice mal aquí esta parte. Sí, tiene toda la razón. A ver, vamos a hacerle despacito. Aquí, es que me olvidé que este es menos, ¿no? Menos 1. Por este menos, ¿qué nos quedaría? Más. Entonces sería alfa más 1. Como estamos sumando menos alfa y menos 1, claro, nos daría 0. Sí, tiene toda la Pero razón. no está haciendo con la fila 2, Inge. Sí. Perdón. Entonces sí estaba bien. Perdón, estoy ya cansado. A ver, estamos haciendo con la fila 2. Tiene toda la razón. Entonces aquí, fila 2. Marquémosle ya. Aquí ya. Fila 2. Entonces estamos haciendo menos alfa más 1 por 1. Más alfa más 1, 0. Estamos haciendo menos alfa más 1 por 1, menos alfa más 1. Como le estamos sumando menos alfa y menos 1, nos quedaría menos 2 veces alfa más 1. Ahí sí está bien, ¿no? En la siguiente aquí le hice con este, ¿no? Espera, menos alfa más 1 por 2, ¿qué nos quedaría? Menos 2 alfa más 1. Ahí está. Sí. Entonces, hicimos con la fila 2. ¿Tienen alguna pregunta? Miren, de aquí nosotros vemos que esta matriz no estaría escalonada. ¿Por qué? Nos dio una fila de ceros. ¿Se acuerdan cuál era la sugerencia? Siempre la fila de ceros tiene que estar al final. Entonces debo hacer alguna operación que lleve a esta fila de ceros al final. ¿Qué operación haríamos? Intercambio. Fila 3, intercambio con fila 4. De tal manera que mi fila de ceros se iría al final. ¿Sí? Entonces nos quedaría algo así. ¿Ya? Mire. Ahora, seguimos. La recomendación. Debo empezar por 1. Pero miren, antes de hacerle empezar por 1, como yo de esta matriz quería que el rango sea 2, yo veo, ven, y ya sé que aquí están estos unos. Entonces, de ley, el rango va a ser 2, de ley. Y como ya me quedó una fila nula, el rango no puede ser más allá de 3, mira. Máximo puedes llegar a 3 el rango. ¿Sí? No puede ser 4, pero máximo puedes llegar a 3. ¿Sí? Ahora, me decía que el rango sea 2. O sea, yo solo quiero que existan estas dos filas. No quiero que exista esta tercera fila. O sea, quiero que todos sean 0. Entonces, yo viendo esto, ¿habrá alguna forma que este de aquí sea 0 y que este elemento de aquí sea 0? Mire, ¿cómo? Si alfa vale menos 1. Si alfa vale menos 1, más 1 sería 0. Por menos 2, 0. Como acá también tengo lo mismo, me quedaría 0, también sería 0. Toda esta fila se haría 0. Por tal motivo ya solo se quedarían con dos filas no nulas.
Entonces, si aquí me pregunta, ¿cuánto debe ser el rango? Sí, perdón, ¿cuánto debe ser alfa para que el rango de esta matriz sea 2? Mi respuesta solo sería que alfa sea menos 1. En alfa menos 1 el rango va a ser 2. ¿Cuándo el rango sería 3? Mire, porque esta matriz, ven, el mismo análisis, solo puede ser 2 o 3. Para que aquí sea distinto de 0, alfa tiene que ser cualquier otro valor que no sea menos 1. Incluso vean si alfa es 0, por ejemplo. Aquí ya me queda el menos 2. Como es menos 2, yo le podría hacer 1, pero este 1 de aquí no va a cambiar. No le puedo cambiar. ¿Ya? Entonces el rango sería 3. Entonces, si tal vez a mí me preguntaría, ¿cuándo el rango de esta matriz es 3? Mi respuesta sería, cuando alfa sea distinto de menos 1. Ahí el rango va a ser 3 en cambio. ¿Sí? ¿Ya? Esa es mi respuesta. ¿Qué dice ahora? Y para que el rango de la transpuesta, pero de B, sea también 2. Mire. Entonces, el mismo principio. Aquí sí, yo para calcular el rango necesito la transpuesta. ¿Ya? Necesito saber quién es esa matriz. Entonces yo diría, a ver, ¿cuál es la transpuesta de B? Yo sé que las filas se hacen columnas. Entonces nos quedaría esta matriz. Aquí le haría, esta fila se vuelve columna. Esta fila se vuelve columna. Y esta fila se vuelve columna. Ya está. Seguimos la sugerencia. Necesito iniciar por 1, pero este es menos 1. Yo sé que puedo hacer una operación. ¿Cuál operación? Menos fila 1 en fila 1. 1, 2, menos 1, menos 1. Siguiente, 0. Miren acá. Si yo ya veo desde antes, de una vez, pueden hacer eso también. Yo veo que aquí todos son 0. Entonces, no aplicaría. La siguiente sugerencia, ¿qué decir? La siguiente fila también debe iniciar por 1. Pero miren, yo de una vez, para aprovechar la operación, de una vez, ¿por qué también no le hacemos a la fila 2 también le hacemos que inicie por 1? Aprovechemos operaciones, pero eso les digo, ya van haciendo con más práctica. De una vez. Ya a la fila 2 también le haría que empiece por 1. El resto de filas les dejo igualito. Alguien dirá, ¿y será posible que como estas dos son las mismas, de una vez haya hecho 0? También. O sea, ya depende de ustedes, vean cómo vayan haciendo su escalonamiento. ¿Sí? Profesor, pero Mande. en esa podría ser posible que solamente sea de rango 1, ¿no? En esta, vamos a ver, no lo Ajá. sé. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero Siempre, me refiero cuando a que mande. o sea, el rango sí puede tener el valor de hasta 1. Sí, el rango puede ser el valor hasta 1. Hay matrices en donde los rangos son 1. Sí, sí hay matrices, puede ser. Sí, ya hemos de ver, ¿verdad? Ya cuando pasemos a otros casos, van a ver que el rango de la matriz nos puede tranquilamente quedar 1. Lo que sí no nos podría quedar es 0. ¿Ya? La única matriz donde el rango tendría que ser 0 es la matriz nula. Solo ahí nos podría quedar 0. Sí, eso sí. Sí hay matrices donde los rangos nos pueden quedar 1. Ya vamos a ver qué casos, ¿ya? Ahora, si nosotros seguimos escalonando, miren aquí. Miren, con este 1 le hago 0 al de acá. Entonces, ¿qué operación haría? Fila 2 más fila 3 en fila 3. La fila 1 quedaría igualita. La fila 2 también quedaría igualita. Y la fila 3, ven, todos hizo 0. La siguiente fila nos quedaría esta fila. Ya está. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Porque acuérdense, dado que me quedó esta fila nula, yo siempre tengo esa tercera regla que hace que todas las filas se vayan siempre hacia abajo para que esté escalonado. Entonces yo haría aquí un intercambio. Fila 3, intercambio fila 4. Mi matriz nos quedaría de esta manera. ¿Ya? Miren, aquí, solo viendo así nomás, haciendo un análisis aquí, yo ya sé que el rango no puede ser 1. ¿Por qué en esta matriz el rango no puede ser 1? Porque ya siempre van a tener estas dos filas, ¿ve? Independientemente de beta. Esas dos filas no dependen de beta. Entonces, yo tranquilamente podría hacer que el rango de esta matriz sea 2 tranquilamente. Siempre. Ahora, el problema es esta tercera fila. Como esta tercera fila existe, yo ahí sí dependo de beta. Entonces, como a mí me pide que el rango solo sea 2, o sea, solo quiero que siempre estén estas dos filas. ¿Cómo harían para que todos estos elementos sean 0?
Yo veo y digo, no, pues si aquí a beta le hago valer menos 1 más 1, 0. Si beta vale menos 1 por menos más 1, y menos 1 que tenía, 0. Ahí el rango va a ser 2 de la matriz. ¿Sí? ¿Qué pasa si beta no vale menos 1? Ya el rango no vale 2. Sí. Entonces ahí el rango ya sería 3. Entonces yo veo que esta matriz va a tener rango 2 solo cuando beta sea igual a menos 1. Como a mí me pedía cuánto vale alfa y beta, entonces mi respuesta era esta, ¿no? Tanto alfa como beta deben valer menos 1. Sí, pero en este caso, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, en el rango ustedes pueden hacer variar dependiendo de los elementos que tenga la matriz. Sí, por eso es lo que siempre el rango se analiza solo en la escalonada. No pueden analizar rango en otra matriz que no sea la escalonada. ¿Ya? Eso tener muy, muy en cuenta. O la reducida, cualquiera de las dos. Ahora, siguiente. Verán, cuando ustedes están trabajando con operaciones de fila, sí, estas operaciones de fila logran este escalonamiento, ¿no? Sin embargo, es complicado. O sea, ¿en qué es complicado hacer estas operaciones de fila? Ya cuando ustedes quieren llevar a la práctica. Sí. Lo que pasa es que una operación de fila como tal, acuérdense, en realidad es una función, o sea, se le ve como una función. Es por eso que puedo hacer esa equivalencia de matrices. Entonces, miren, esto, llevar a la práctica, o sea, llevar la operación elemental de fila como tal es complicado. O sea, en la práctica es difícil, porque en realidad es una función al fin y al cabo, ¿no? Entonces, si ustedes tal vez quieren hacer o modelar algo, es difícil a través de la operación de fila. Sin embargo, hay una forma en que ustedes a la operación de fila, sí, le pueden trabajar, sí, a través de una matriz. Y eso hace que cuando ustedes estén realizando algún modelo de esto, sea más fácil realizar esto con matrices. ¿Ya? O sea, ¿a qué voy? Yo en lugar de ver estas operaciones de fila, yo les puedo ver a estas operaciones de fila como unas matrices. Sí, que me van a llevar a lo mismo, ¿verdad? A lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo? A través de una matriz que se le llama matriz elemental. Sí. Entonces veamos qué es la matriz elemental antes de ver la aplicación de esta matriz elemental. ¿Sí? ¿Qué es una matriz elemental? Una matriz elemental no es nada más que una matriz siempre cuadrada, siempre, ¿sí? Y siempre a partir de la matriz identidad. ¿Sí? Cuando ustedes hablen de matriz elemental, cuidado, no confundir con operación elemental, es otra cosa. Matriz elemental. Es una matriz siempre a partir de la identidad que solo se puede obtener con una sola operación de fila. No pueden hacer 2 ni 3 operaciones, solo una. Y ahí se le conoce como matriz elemental. ¿Ya? Por ejemplo, yo qué sé, tengo la identidad de orden 2. Yo a esta identidad le hago solo una operación y solo una. Por ejemplo, le voy a hacer la operación suma. Menos 10 veces fila 1 más fila 2 en fila 2. Esta es una sola operación de fila. Por lo tanto, la matriz que yo obtendré más o menos tendrá esta forma. Esta matriz que yo obtengo con esta única operación de fila y a partir de la identidad se le llama matriz elemental. ¿Sí? Yo qué sé, voy a hacer otra operación, un simple intercambio a la misma identidad. Si yo hago la operación intercambio, esta matriz es otra matriz elemental. ¿Sí? Las elementales son matrices que se obtienen a partir de la identidad, pero solo con una operación de fila. Solo con una, nada más. Si ustedes hacen más de una operación de fila, ya no es elemental, solo es una matriz equivalente. ¿Sí? Pensemos que yo a esta matriz le hago solo una operación intercambio. ¿Ya? Al hacerle solo una operación intercambio, me quedaría esta matriz. Como esta matriz obtuve a partir de la identidad con 2 operaciones de fila, esta ya no es una elemental. Solo es una matriz equivalente, pero ya no puedo decir que es elemental. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya?
Pues las elementales siempre a partir de la identidad, ¿sí? Y solo con una operación, ¿ya? Entonces miren, por ejemplo, aquí había un ejemplo de matrices elementales. Miren, aquí me dice, encuentre la matriz elemental de orden 5 que se obtiene al realizar estas operaciones. No me está diciendo que haga estas operaciones a cada rato, no. Es que al ser matriz elemental, me está diciendo que obtenga por cada una de estas una elemental. ¿No ven que la elemental solo es con máximo una operación de fila? No es con un montón de operaciones. Entonces, si tenemos claro aquí, en realidad me está preguntando. Por A, obtenga una elemental. Por B, otra elemental. Por C, otra elemental. Es que la elemental solo es con una operación. Como me dice que es una elemental de orden 5, entonces yo debería usar ¿a quién? A la identidad de orden 5. ¿Sí? No puede ser de otra manera. ¿Sí? Yo le necesito a esta matriz identidad. Y a esta identidad le hago solo esta única operación. O sea, la operación intercambio. ¿Qué estoy haciendo? Intercambiando fila 1 con fila 4. Es decir, aquí vuelvo fila 1, las otras filas quedan igualitas, ¿sí? Y la fila 4 cambia. Esta matriz que tenemos solo con esta operación de fila es una elemental. ¿Ya? Es mi primera elemental. ¿Sí? Me pide, quiero otra elemental, pero con esta otra operación. Lo mismo, deben partir otra vez de la identidad. Siempre la partida es de la identidad. ¿Sí? Solo de la identidad es matriz elemental. Entonces yo parto de esta identidad y ahora quiero otra identidad. ¿Con qué operación? Sí, perdón. 3 veces fila 5 en fila 5. Entonces nos quedaría, la fila 1 no cambia, la fila 2 tampoco cambia, la fila 3 tampoco cambia, la fila 4 tampoco cambia, la fila 5 cambia. Perdón, aquí es 3, ¿no? Esta es otra matriz elemental. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, eso es matriz elemental. ¿Ya? Siempre, no se olviden, de la identidad y solo con una operación. Si hacen más de una, ya no es elemental. ¿Sí? Solo unita, solo una operación. Ahora, de lo que ustedes pueden ver, miren, aquí me pide, ¿cuál es la matriz elemental? ¿Sí? Asociada a esta operación. Y me dice que debe ser una elemental de orden 3. Entonces, yo uso la identidad y a la identidad le hago esta operación, pero solo unita. O sea, por eso solo me dice de esta operación. ¿Ya? Entonces, al hacer esta operación, la fila 1 no cambia, la fila 2 sí. ¿Qué hago? Le sumo la fila 3. ¿Ya? Esta matriz es mi matriz elemental. ¿Sí? Entonces, siempre a partir de la identidad, solo una operación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la aplicación de las matrices elementales? Sí, como les decía hace un momento. Sí. A veces yo no necesito trabajar, o sea, como aplicación, tenerle como operación elemental de fila no es bueno. ¿Ya? Entonces yo necesito verlo de otra manera. ¿Cómo? Sí. Este ejemplo no me gusta mucho. Mejor veamos este ejemplo de acá. Porque a veces piensan que solo si son de esa forma se puede aplicar. En realidad no es cierto, ¿no? Por ejemplo, tengo esta matriz. ¿Ya? Es una matriz de orden 2 por 4. O sea, no es cuadrada esta matriz. ¿Sí? Yo a esta matriz le voy a hacer cualquier operación de fila. La que ustedes quieran. ¿Sí? No hay problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo que sé, señor Andrés Santiago Torres, cualquier operación, la que se le ocurra. ¿Qué operación de fila quisiera hacerle a esta matriz? Sí, cualquiera. 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 Menos 2 F2 a F2. Menos 2, F2, fila 2, en fila 2. Ya, esa operación Sí. está bien. Entonces, esta operación simplemente lo que dice es que a esta matriz, a la fila 2, le voy a multiplicar todo por menos 2.
Pues nos quedaría menos 2, menos 4, menos 2, 0. Listo. Ah, esa es la operación que nos dictó el compañero. Bien, correcto. Yo qué sé, señorita Ángela Bedón. Quiero que haga otra operación. Sí, cualquier, la que se le ocurra. Sí, la que usted quiera. ¿Qué operación haría? 3 fila 1 igual fila 1. ¿En Digo, fila la 1? flechita fila 1. Ajá. En fila 1, ya. También, hace esas dos operaciones. Yo hubiera hecho un intercambio, porque es facilita eso, ¿no? Pero está bien, hagámosle caso en esta operación. Nos quedaría 3 menos 3, aquí sería 9 y aquí sería 6, ¿no? Nos quedaría menos 2, menos 4, menos 2, ¿ya? Y así podríamos hacer un sinnúmero de operaciones, como hicimos acá arriba en esta matriz, ¿se acuerdan? Cuando estábamos escalonando. ¿Ya? Podemos hacer. Ahora, de estas operaciones que hemos dicho, ¿sí? Yo puedo obtener las matrices elementales asociadas a cada una de estas operaciones que nos dictaron sus compañeros. Podemos hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo? Como yo sé la operación que tengo, ¿sí? Entonces yo me acuerdo y dice, a ver, ¿qué era una matriz elemental? Siempre a partir de la identidad. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica no les voy a decir, quiero la elemental de orden 3, de orden 4, de orden 5. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que yo quiero la elemental asociada a esta operación de fila que yo hice. ¿Ya? Entonces, ¿en qué tienen que basarse siempre? En la cantidad de filas que tenga su matriz. Esa les va a decir cuál es el orden de la elemental que ustedes pueden obtener. Entonces, como esta matriz es de orden, perdón, tiene 2 filas, entonces mi elemental asociada a esta operación que nos dictó su compañero al inicio, siempre va a ser de la identidad de orden 2. ¿Sí? Entonces va a depender de la matriz con la que estén trabajando, pero solo de las filas. ¿Ya? Si esta matriz tiene 3 filas, uso la identidad de orden 3. Si esta matriz tiene 4 filas, uso la identidad de orden 4. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería entonces la matriz elemental asociada a esta operación que nos dictó? Si yo le aplico a la identidad esta operación, ¿qué nos quedaría? 1, 0, 0 menos 2. Esta es una elemental asociada a la operación que nos dictó su compañero. ¿Ya? Como su compañera nos dictó esta operación, entonces yo puedo obtener otra matriz elemental. ¿Cómo? Siempre a partir de la identidad. A la identidad ahora le voy a hacer esta operación de fila. ¿Qué nos quedaría? 3, 0, 0, 1. Esta es otra elemental. ¿Ya? Y así pueden obtener las elementales dependiendo de las operaciones de fila que hicieron. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas elementales? Quiero que ustedes hagan el producto de la elemental 2 por la elemental 1 y por la matriz A que ustedes tuvieron. ¿Sí? Para que vean qué les da. Entonces, mi elemental 2 que yo obtuve era esta matriz. Mi elemental 1 que obtuvimos, en cambio, es esta matriz. Y mi matriz A, que nosotros teníamos, es la matriz 1 menos 1, 3, 2, 1, 2, 1, 0. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el producto de 3 o más matrices? Asociando. Entonces alguien dirá, voy a hacer primero este producto y luego con este. O asocio estos dos, da lo mismo, ¿no? Pues hagamos primero estos dos, como hemos quedado ahorita. Al hacer el producto sería fila por columna 3, fila por columna 0, fila por columna 0, fila por columna menos 2. Y por esta matriz. ¿Ya? Si nosotros hacemos el producto de estas matrices, ¿cómo nos quedaría? Fila por columna 3, fila por columna menos 3, fila por columna 9, fila por columna 6. Si hacemos esta fila por esta columna, fila por columna menos 2, fila por columna menos 4, fila por columna menos 2, fila por columna 0. Ese es el producto de estas 3 matrices, las elementales más la matriz A, por la matriz A. Si ustedes ven, ¿qué pasó? Me quedó la misma matriz que hice con las operaciones de fila. Miren. Entonces, estas matrices elementales, de alguna manera, sustituyen a esas operaciones de fila. De tal manera que yo puedo hacer
esta equivalencia por operaciones de fila o obtener esa misma matriz equivalente, ¿cómo? Multiplicando matrices elementales, miren. Sí, entonces es otra forma de obtener la misma matriz equivalente, pero a través del producto de matrices. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos obligaría a ver? Vean? Que en el ejercicio anterior que nosotros teníamos, en el de la escalonamiento, yo por esta operación de fila tengo una elemental. Por esta operación de fila, otra elemental. Por esta operación de fila, otra elemental. Por esta operación de fila, otra elemental. De tal manera que si yo multiplico las elementales con la matriz original, ¿qué me va a dar? Esta matriz equivalente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, esa es la ventaja de tener matrices elementales, que de alguna forma sustituyen a las operaciones de fila y me permiten obtener la misma matriz equivalente. Solo que en lugar de hacer operaciones de fila como tal, hago producto de matrices. Sí, esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, miren, con este ejemplo de aquí, en este ejemplo, ¿qué me dice? Dice, tengo una matriz y estas son mis matrices elementales, me dice. Entonces, me dice, la matriz D está definida de esta manera. Quiero calcular cuánto es D. Yo al calcular D a través del producto de las elementales, en realidad estoy calculando la matriz equivalente a A que se obtiene al realizar las operaciones de fila asociadas a estas elementales. Es que esta elemental debe tener una operación de fila. Esta elemental debe tener una operación de fila asociada. Entonces, si yo hago el producto, en realidad estoy haciendo o obteniendo la matriz equivalente que hice al hacer estas dos operaciones elementales de fila. ¿Sí? Entonces, miren, si obtengo la matriz de ¿cuánto sería? Esta elemental por esta otra elemental. Y por la matriz A que nos da. Entonces, al hacer el producto, yo podría asociar. Hagamos ahora así mejor. Asociemos estas dos. Entonces, primero haría el producto de esas dos matrices. Fila por columna, 2. Fila por columna, menos 3. Fila por columna, 0. Fila por columna, 3 y 1, 4. Ahora sí, fila por columna, 1. Fila por columna, menos 3 medios. Fila por columna, 0. Fila por columna, 4. Esta es mi matriz D al hacer el producto de estas tres matrices. ¿Ya? Veamos, ¿qué más me pide en este ejercicio para ir viendo? Me dice, ¿cuáles son las operaciones elementales? Sí, ¿cuáles son las operaciones elementales asociadas a cada una de estas matrices elementales? ¿Sí? Acuérdense, como vimos hace un ratito, ¿verdad? Esta operación generó una elemental. Esta operación generó una elemental. Solo que ahora estoy teniendo las matrices elementales, más no las operaciones. Entonces, a ver, yo veo, mi primera elemental es esta. ¿Cómo podría saber cuál es la operación de fila que está asociada a esta elemental? Acuérdense, ¿cómo obtienen las elementales? A partir de la identidad. Entonces, ahora solo sería al revés, ¿no? ¿Por qué no buscamos la operación que me lleve a la identidad? Sí, para ver más o menos cuál es la operación. Entonces, vean, yo viendo esta matriz digo, a ver, ¿qué operación haría para que se convierta en la identidad? Yo veo que la identidad acá abajo debe ser 0. Vean, si solo sumo estas dos filas, ya está la identidad. Entonces yo diría, mi operación va a ser fila 1 más fila 2 en fila 2. Por tal motivo, la matriz que yo obtendría, ¿quién es? La identidad, mira. He llegado a la identidad. ¿Ya? Pero acuérdense, ¿cuál es la definición de matriz elemental? A partir de la identidad, hago solo una operación y obtengo la elemental. Con esto, yo solo estoy tratando de identificar. O sea, yo en realidad quisiera ir de la identidad acá. Esa es la operación asociada a la elemental. Es decir, es el proceso inverso. Es por eso que vimos ¿qué cosa? Operaciones elementales inversas también.
Si esta es la operación que me lleva de la elemental a la identidad, pero yo quiero de la identidad a la elemental en realidad ir, entonces eso se hace ¿con qué? Con la operación inversa. Es la operación que me permite volver. Entonces, como esta es la operación que me lleva de aquí a acá, ¿cuál será la operación inversa de esta? Suma, inverso aditivo. Ah, menos fila 1 más fila 2 en fila 2. Esta es la operación asociada a esta elemento. Si quieren, hagamos la prueba. Pensemos, yo les digo, a ver, quiero la elemental asociada a esta operación. ¿Qué hacemos siempre? Partimos de la identidad y a la identidad le hacemos esta operación. ¿Qué nos quedaría? La fila 1 no cambia, la fila 2 nos quedaría menos 1. ¿No será la elemental que tienen aquí? Es la misma. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces miren, cuando quieran a partir del elemental obtener la operación de fila asociada a esa elemental, tienen que buscar cómo llegar a ser la identidad, pero en realidad la operación inversa. Porque acuérdense, la elemental siempre es de la identidad a la elemental. Ahora, me pide lo mismo en la otra elemental. La otra elemental, en cambio, es un medio 0, 0, 1. ¿Qué operación podría ser a esta elemental para que me quede la identidad? Está facilita. Yo solo haría 2 veces fila 1 en fila 1, lo cual nos quedaría 1, 0, 0, 1. Pero la operación elemental asociada a esta matriz es la operación que me lleva de aquí a acá, o sea, la inversa. ¿Cuál es la operación inversa de esta? La operación inversa de esta es un medio fila 1 en fila 1. Esta es la operación asociada a esta matriz. Entonces ya viéndole de esta manera, la operación asociada a esta matriz es menos fila 1 más fila 2 en fila 2. Y la operación asociada a esta matriz es un medio fila 1 en fila 1. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora, como tenemos las operaciones ya que están asociadas, ¿qué me piden este literal? Aquí está mal, ¿no? Aquí es de. Utilice las operaciones que usted descubrió para verificar que en realidad da lo mismo hacer o por el producto de elementales o por las operaciones elementales. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Puede ser. ¿Cuál es la matriz A? Mi matriz A es esta matriz. ¿Cuál fue la primera operación? La de la elemental 1. ¿Cuál es esa operación? Descubrimos que era menos fila 1 más fila 2 en fila 2. Al hacer esa operación en la matriz A, ¿qué nos quedaría? La fila 1 no cambia, la fila 2 nos quedaría 0, y aquí sería 4. ¿Cuál fue la otra operación de fila que descubrimos? Era un medio de la fila 1 en la fila 1. Si hacemos esa operación nos quedaría 1 menos 3 medios, 0 y 4. Esa es mi matriz con las operaciones de fila. Si nosotros vemos con las matrices elementales, mire, es la misma matriz. Entonces, de alguna manera, la matriz elemental como que sustituye a la operación de fila. Ven, aquí yo la matriz equivalente obtuve haciendo el producto de elementales, y en cambio aquí la matriz equivalente se obtuvo haciendo operaciones elementales de fila. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte de aquí? Disculpe, miren, dijo, ¿puede volver a poner lo último claro, para copiar? sí, Gracias. Sí. ya. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Bien.
Preguntas hasta ahí, dudas de esta parte. Con esto, pues, se ha acabado esta clase del día de hoy. Profesor, una Dígame. pregunta. Cuéntame. Las preguntas de mañana serán, bueno, ¿cómo serán? O sea, Vamos practicando. de opción múltiple o sea, me refiero a que si son de opción múltiple teórico o con algunas, digamos, de práctica, tenemos que subir alguna evidencia o no sé. No. Evidencia no tienen que subir nada. Sí, evidencia no tienen que subir nada.